Ahí está. Bueno, nos habíamos quedado en el ejercicio número 13. Ahí. Habíamos dicho que como no teníamos valores constantes, utilizábamos la ecuación general, que era la presión por el volumen igual al número de moles por R por T. Entonces nosotros tenemos que sacar primero el número de moles, que es lo que nos falta. Reemplazamos, como decíamos en el video anterior, y nos da 0,041 mol. Ahora, N va a ser el número de moles que tengo en 2 decímetros cúbicos a 0,5 atmósferas y a una temperatura de 293 Kelvin. Pero lo que nosotros necesitamos, los que nos preguntan y los que dice el enunciado es ¿cuánto volumen ocupan esos moles en cantidades normal de presión y temperatura? Entonces, sabemos que la presión y la temperatura en condiciones normales son 1 atmósfera y 273 Kelvin. A ver. Voy a aceptar a sus compañeros. Si me esperan un cachito. A ver, que no me aparecen. Ya seguimos. Ahí está. Creo que no hay nadie en sala de espera. No, parece que no. Bueno, seguimos. Ahí está. Ahora, como decía, lo que nosotros necesitamos es los moles. Los moles. Lo sacamos, y ahora lo que tenemos que saber es cuánto volumen ocupan esos moles en cantidades normal de presión y temperatura, que serían 1 atmósfera y 273 Kelvin. Con la misma ecuación, pero ahora tenemos que sacar el volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Lo que hacemos es despejar el volumen, que serían, nos quedan N, que es el número de moles, por R por T, sobre la presión. Utilizamos los moles que hallamos en la primera parte, también el R, no sé por qué se hizo eso, y T. Y nos da 0,917 decímetros cúbicos. Ahí está. No sé por qué me aparecen esas cositas en el... Bueno, seguimos con el ejercicio número 14. El ejercicio número 14 dice: la válvula de seguridad de una caldera se abre cuando la presión interna alcanza los 12,5 atmósferas. Para que esto ocurra, ¿a qué temperatura debe llegar el gas si la caldera trabaja normalmente a 2 atmósferas? Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, poner los datos. Los datos. La presión 1, que sería, porque la caldera trabaja normalmente a 2 atmósferas, entonces por eso le ponemos presión 1. La presión 2 sería la presión antes de que se abra la caldera,
que alcanza las 12,5 atmósferas. La temperatura 1 son 120 grados Celsius, que se acuerda que lo tenemos que convertir a Kelvin. Sí. Bueno, acá si nos damos cuenta hay una relación entre la presión y la temperatura. No sé si se acuerdan por ahí qué ley es, la que hablábamos un ratito antes, que era la variación sobre la presión, de la presión sobre la temperatura. Es la ley de Gay. Es la ley de Gay-Lussac esta. Entonces, bueno, tenemos presión 1, presión 2 y tenemos la temperatura. Lo que tendremos que sacar es la temperatura 2. Lo que hacemos es despejar y nos queda la temperatura 2 igual a la presión 2 sobre la presión 1 dividido la temperatura 1. Y acá lo que tenemos que hacer es sacar la incógnita. Reemplazamos. Y nos quedarían 12,5 atmósferas sobre la presión 1, que es 2, sobre la temperatura 1, que es 393 Kelvin. Todo esto sería 2456,25 Kelvin. A esto lo tenemos que pasar a Celsius, porque la caldera trabaja normalmente a 2 atmósferas y 120 grados Celsius. Entonces, a estos 456 le restamos 273 y nos queda 2183 grados Celsius. Que creo que en el EUDEVA dice 2,18 a la 3, me parece, que sería lo mismo. Ahora vamos con el ejercicio número 15, si no me equivoco, es el que sigue. Dice, Igual, perdón que les interrumpa. No sé si ustedes hicieron los ejercicios o no, pero el resultado que da el libro en el ejercicio 14 es el que está mal. Tipo, nosotros le preguntamos a la profe porque no nos daba igual, es el que está mal. Tipo, está en notación científica, pero en realidad es ese resultado que recién acaba de dar Ángeles. Claro. Eso solo quería aclarar. Bueno, en el ejercicio 15 dice, a ver que los pongo más chiquitos, se lo puedo leer. Ahí está. Se tiene un cilindro de 1000 centímetros cúbicos con gas nitrógeno, originalmente a una presión de 0,75 atmósferas y 10 grados Celsius. Se coloca al sol, por lo que la temperatura del gas se eleva a 28 grados Celsius. ¿Cuál es la nueva presión a la que llega el gas? Bueno, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es escribir los datos. El volumen, la presión 1, que es la que está originalmente el gas, y la temperatura a la que originalmente también está el gas. Y la temperatura 2, que serían 28 grados Celsius. Como tenemos las temperaturas en Celsius, la tenemos que pasar a Kelvin. Le agregamos. Disculpa, Sí, me perdí una cosa. ¿En la temperatura 2, ese dato ya te lo da el problema sí, o lo sí, sacás por primera vez? te lo da el problema. Ah, Por listo, lo que la gracias. temperatura del gas, dice, se eleva en 28 grados Celsius. Todo estos son los Perfecto. datos que nos da el ejercicio, sí. Como nos da todo en Celsius, lo tenemos que pasar a Kelvin. Entonces, a los 10 le agregamos 273. Lo mismo que a 28 grados Celsius. Como pasamos todos a Kelvin y nos damos cuenta que tenemos una relación entre la presión y la temperatura, estaríamos hablando también de la ley de Gay-Lussac. Pero en este caso lo que necesitamos es despejar la presión 2 que nos pregunta cuál es la nueva presión a la que llega el gas. Presión 2. Claro. Ahora lo que hacemos es reemplazamos, nos quedaría así. Lo que está dividiendo a la presión 2, que es 301 K, lo pasamos multiplicando. Y nos quedaría igual, claro, a la presión 2, que sería igual a 0,79 atmósferas. El libro de EUDEVA lo que tiene es que redondea todos los números. Por eso nosotros ponemos 2 atrás de la coma, así que igual está bien. Bueno, ahora tenemos el 16. Nos pregunta,
¿Cuál es la variación de temperatura que sufre un gas que inicialmente está a 20 grados Celsius, 2 atmósferas y ocupa un volumen de 33.000 milímetros cúbicos, si se lo lleva a una presión de 0,30 atmósferas y a un volumen de 99.000 milímetros cúbicos? Lo que yo hice en este caso, bueno, fue anotar los datos, me da la temperatura 1, acá no hay, no tenemos como ningún valor constante, tenemos todos los valores iniciales y finales, si nos damos cuenta. Entonces, esta ley la que tenemos que aplicar en este caso es la ley general. Pero primero ponemos los datos que nos da el problema. Lo que yo hice fue, bueno, la temperatura fue pasarla a Kelvin, como sabemos, y el volumen pasarlo a centímetros Volumen, cúbicos. centímetro cúbico. Claro. Esta sería la ecuación. Lo que tenemos que hacer nosotros, porque nos pregunta, ¿cuál es la variación de la temperatura? Bueno, primero lo que vamos a hacer es despejar la temperatura 2. Despejamos, nos quedaría de esta manera. La temperatura 2 igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1. Esto no, acá tenemos que reemplazar. Acá nos queda medio largo el procedimiento, pero reemplazamos con todo lo que habíamos verificado, que era la temperatura en Kelvin, el volumen en centímetros cúbicos, y esto nos da una temperatura de 131,85 Kelvin. Una consulta, si yo a temperatura que está dividiendo acá abajo de todo, la Sí. paso multiplicando la ecuación, lo mismo, ¿no? ¿Cómo? T1 paso, claro, T1 que está dividiendo a P1, la paso a multiplicar. Vendría, la ecuación no varía. No, creo que no. No. Bueno, nos da 131,85 Kelvin ¿Y eso lo pasamos a grados centígrados también? a grados centígrados. Exactamente. Le restamos 273. Pero a mí lo que me pregunta, la consigna me pide es la variación de la temperatura. Y para saber tenemos que hacer una resta, que serían la temperatura 2, Temperatura inicial. claro, sobre la temperatura final, menos la temperatura final, perdón, y ahí me da la variación, que sería menos 61,15. Entonces tenemos que hacer toda la cuenta primero para poder dar con la variación. Al aumentar la temperatura, aumentó la... Claro. No sé qué pasó, que me quedaron las rayitas ahí. Pero ahora dejo de compartir, así Antonella puede compartir su pantalla. Bueno, no me van a ver, tipo, porque yo decidí hacerlo en una hoja porque para mí es más práctico explicar así que en la compu. Es el 17, ¿no? ¿El que sigue? Sí, el 17. 17. Bueno, yo les voy a leer la consigna, así saben más o menos los datos. El 17 dice, 10 centímetros cúbicos de un gas, medido en condiciones normales de presión y temperatura, se introducen en un recipiente de 100 centímetros cúbicos sin variar su temperatura. Calcular la presión que ejerce el gas en las nuevas condiciones. ¿Sí? Acá lo primero que vamos a hacer es, primero, anotar nuestros datos. ¿Sí? No sé, ¿ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a poner acá datos. Tengo un volumen que a mí me dice que tengo 100 centímetros cúbicos y después me dice que tengo, esto sería mi volumen 1, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura. Esto recuerden siempre que es igual a una atmósfera y 273 Kelvin. Después el problema también me da otro volumen, que va a ser mi volumen 2, que son, este era 10, perdón, y acá son 100. Y acá no nos dice nada sobre la masa y
el volumen, ¿sí? Así que yo voy a suponer que masa y volumen son constantes. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es si tengo masa y volumen constante. Si tengo masa y volumen constante, quiere decir que puedo aplicar alguna de las leyes, ya sea la de Gay-Lussac o la de Boyle-Mariotte o la de Charles, según qué variables se me estén relacionando. Acá esto lo voy a tachar así no se confunden. Acá me está relacionando la temperatura, perdón, la temperatura constante con la masa, y lo que me varía es el volumen. Y lo que a mí me pregunta es cuál va a ser la presión a la que va a llegar el gas. Acá de esto puedo obtener otros datos que son una atmósfera, o sea que esto va a ser mi presión 1, ¿sí? Y la temperatura 1, que también va a ser 273 Kelvin, ¿sí? Ahí lo que puedo hacer es aplicar la ley de Boyle-Mariotte. ¿Por qué? Porque me está relacionando presión y volumen. O sea, por los datos nos podemos dar cuenta qué ley aplicar. Si ustedes ven que le dan volumen inicial, volumen final, presión inicial y presión final, pueden darse cuenta simplemente por las variables que nos dan qué ley tenemos que aplicar. Por ahí lo que yo les recomiendo es que si van a sentarse a hacer los ejercicios es que se hagan una hojita con las leyes al lado. Se pongan el nombre de cada una de las leyes, la fórmula, y por ahí que se mantiene constante en cada una, o las unidades, el pasaje de unidades. Entonces, cuando se sienten a hacer los ejercicios, tienen todo anotado en una hoja, hasta que puedan estar más cancheros y por ahí ya hacerlo sin necesitar la hoja, ¿sí? Entonces acá vamos a aplicar la ley de Boyle-Mariotte, que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Acá yo no voy a pasar las unidades, esto no lo voy a pasar porque no hace falta, y el resultado de la temperatura ya lo tengo en Kelvin. Igualmente, la temperatura no la voy a usar porque a mí lo que me pide saber es la presión. Entonces, lo que voy a hacer es despejar para poder obtener esto. Voy a hacer presión 1 por volumen 1 sobre el volumen 2. Volumen 2. ¿Sí? Y ahí solo lo que me queda es reemplazar. La presión 1 es una atmósfera, el volumen 1 son 10, todo eso salió bastante chueco, dividido 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos. Esto con esto se me va a ir, ¿sí? Y me va a quedar en atmósferas, que es la unidad de la presión, y me va a dar 0,1 atmósferas. Y esa sería mi presión 2. Y eso es todo lo que tengo que hacer porque es lo único que me pide el ejercicio. Hallar la presión a la que va a llegar con ese volumen. ¿Se entendió hasta ahí o más o menos? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Después, no sé si tienen las consignas por ahí. Después, el ejercicio que sigue es el ejercicio 18. El 18 dice, sabiendo que, no sé si yo pongo el libro, a ver, ahí, no sé si se llega a ver algo, me parece que no, sí. Sabiendo que 1 decímetro cúbico de oxígeno se encuentra a 1520 miligramos mercurio y 30 grados Celsius, calcular qué presión soportará la misma cantidad de oxígeno cuando ocupe 200 centímetros cúbicos y la temperatura sea de menos 20 grados Celsius. Si yo leo el problema así, lo primero que voy a querer hacer es salir corriendo porque no voy a entender nada de lo que tengo que hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es anotar los datos e ir interpretando los datos que voy anotando. ¿Qué quiere decir cada cosa que voy anotando? Lo primero que voy a hacer, bueno, es, como ya dijimos, es anotar los datos. Miren que vamos a anotar acá. A mí el problema me dice que tengo 1 decímetro cúbico de oxígeno, ¿sí? Y me dice que ese decímetro cúbico, ¿sí? Esto va a estar a una presión que es de 1520
miligramos mercurio, ¿sí? Y me dice que aparte, este volumen de oxígeno está a una temperatura, que son 30 grados Celsius, ¿sí? Eso es lo que me dice inicialmente. Y después me pide que yo calcule la presión, ¿sí? O sea que vamos a tener esto como 1. Acá lo voy a poner chiquito, esto sería mi volumen 1. Me pide que calcule la presión que va a soportar esta cantidad de oxígeno que yo tengo, pero en distintas condiciones. Y me va a decir que van a ser unas condiciones, la vamos a poner en volumen 2 porque varía, y me va a decir en 200 centímetros cúbicos, y me va a dar otra temperatura que van a ser menos 20 grados Celsius, ¿sí? Ahí yo ya anoté todos mis datos. Lo que yo voy a hacer es, todo lo que tenga con el 1 va a ser mi situación inicial. Y ustedes se pueden dar cuenta que lo que no tenemos, bueno, es presión 2, porque es mi X, es lo que me pide hallar, ¿sí? Como tengo 3 variables y tengo una masa constante, lo que voy a tener que aplicar es la ley general de los gases. ¿Se acuerdan que la ley, lo que a mí me relaciona son las 3 variables? Que, a ver, no sé si se va a llegar a anotar. Si yo escribo acá, ¿se ve? Sí. Es P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por el volumen 2 sobre T2, ¿sí? Esa es la ley general de los gases. Tengo las 3 variables que a mí me está dando mi problema, ¿sí? ¿Esa es la Ahora ecuación lo que me... general del gas ideal? No. No, esa es la ley. Esta es la Ah, ley general de los gases. listo, listo. La ecuación, acuérdense que es la que tiene R. Esta es la ley. La vamos a anotar acá. Así. Esto es la ley. La ley general, ¿sí? Esto yo lo voy a aplicar primero porque tengo masa constante. Y después porque tengo las 3 variables que necesito para reemplazar. Ahora lo que me queda hacer es, este dato yo lo tengo en miligramos mercurios, así que lo voy a pasar a atmósferas. Esto lo pueden pasar por regla de 3 simples. Una atmósfera es igual a 760 miligramos mercurios. Eso lo vimos al principio. Entonces hago la división y esto a mí me va a dar, yo lo voy a anotar acá, 2 atmósferas, ¿sí? Y después lo que me queda pasar son las temperaturas. Vamos a pasar acá T1, si yo lo paso a kelvins, T1 me va a dar 303 grados. 303 kelvins y 200. T2 me va a dar 253 kelvins, ¿sí? Una vez que yo ya pasé todos mis datos, lo voy a poder usar la ecuación. También acá lo que tienen que tener en cuenta es que el volumen 1 a mí, el ejercicio me lo dio en decímetro, y el volumen 2 me lo dio en centímetro cúbico. Entonces tengo que pasar alguno de los dos para que me quede en la misma unidad y poder simplificar. Yo lo que voy a hacer es pasar estos centímetros cúbicos a decímetros, ¿sí? Me va a quedar en 0,2 decímetro cúbico. Eso también tienen que prestar mucha atención porque es el ejercicio el que nos da los datos así. Y ahora, una vez que ya pasé todo y sé qué ecuación tengo que usar, lo que hago es despejar, y voy a despejar la presión 2, que es mi incógnita. Entonces me voy a poner, por despeje me va a quedar la presión 1 sobre, y acá abajo lo que voy a hacer es poner lo mismo, T1 por, voy a pasar eso para allá y me va a quedar T2, ¿sí? Y este volumen también va a pasar. Yo el pasaje lo voy a simplificar para no hacer todos los pasos, pero después cuando lo hagan es simplemente matemática pasar cada término. ¿Sí? Me va a quedar algo así. Lo que hago acá es reemplazar cada uno de los datos
que ya pasé, voy a tener 2 atmósferas por el volumen 1 que nosotros teníamos, que era 1,0. Todo esto va a estar acá, 303 kelvin por 253 kelvin, que es el dato que tengo acá, dividido al volumen 2, que nosotros lo pasamos, y es 0,2 decímetros. Todo eso va a ser igual a B, ¿sí? Ahí lo que me queda después es simplificar. Esto con esto se va a ir, esto con esto se va a ir, y me va a quedar atmósferas, ¿sí? Y eso, si yo lo hago en la calculadora, me va a dar 8,34 atmósferas. ¿Se entendió? Sí, sí. Una consulta, ¿esas atmósferas se pasan a milímetro de mercurio? No, ya lo dejo en atmósferas. Perfecto. Porque si no, si no podría haber usado el dato sin pasarlo. Claro. Solamente nos pedía saber qué presión iba a ocupar en ese volumen. ¿Entendieron? Sí, perfecto. Y después el ejercicio que sigue es el ejercicio 29. En este ejercicio lo que les pedía era calcular la densidad. Nosotros vimos densidad en sistemas materiales. Dice, la densidad, no, sí, 400 centímetros cúbicos del gas acetileno en condiciones normales tiene una masa de 0,465 gramos, hallar su densidad en dichas condiciones. Y nos pide que también calculemos la masa molecular relativa. Simplemente tenemos que calcular la densidad, va a ser nuestra X, y también nos pide el MR. Vamos a anotar los datos. Bueno, el acetileno, les voy a anotar la fórmula acá. El acetileno es esto, ¿sí? Después nos da el volumen, que son 400 centímetros cúbicos. Nos dice que tenemos condiciones normales de presión y temperatura. Y nos da la masa que tenemos, que es 0,465 gramos. Y nada más, lo único que nos pide es que calculemos la densidad y el MR. El MR, bueno, esto creo que ya lo vieron y lo saben hacer, esto lo tienen súper claro. Acá lo que hago es hacer la masa del carbono por 2 y la del hidrógeno, ¿sí? Eso nos va a dar 26 gramos mol, ¿sí? Y como vimos antes, con sistemas materiales, la densidad tiene una fórmula que es masa sobre volumen. La masa nos da acá. Lo único que yo voy a hacer es pasar los centímetros cúbicos a decímetro, porque generalmente la densidad de los gases, como ocupan mucho lugar, lo que es densidad de gases, la van a encontrar siempre sobre gramos sobre decímetro o litro, que es lo mismo, la densidad de los gases. Así que esto lo pasaríamos a decímetro y nos va a dar 0,4. No sé si se sigue viendo, creo que ya se terminó el tiempo, pero no sé si... Sí, se sigue viendo, Anto, ¿eh? ¿Sigue viendo? Ok. Sí, sí. Y acá reemplazo la masa que me dio, que es este valor, por el volumen que yo hallé, y eso me va a dar 1163 gramos sobre decímetro. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Este es el punto, no lo anoté en ningún lado, pero es el punto 29. Ese es fácil, ¿se entendió? Sí, sí. ¿Hay alguna duda o algo? Hasta ahora, nada. No, es como dijiste, creo que la razón o digamos, el secreto de todo, para poder hacer bien los ejercicios es hacer, como dijiste, el machete al costado de todas las fórmulas y las equivalencias, como para no podernos equivocarnos con las posiciones de valores. Y Como lo siempre dan en saber Kelvin, los centígrados. datos
que estoy anotando de dónde salen. No sé cómo estamos con el tiempo, si nos queda para hacer uno más. A ver. Creo que el tiempo de Zoom se estiró. Eso es lo que había dado el Ok. cartelito. Sí, me parece que Bueno. sí queda. Vemos uno más, que está bueno porque no es igual a los demás, es el 31, el ejercicio 31. Este dice, una mezcla formada por 5,50 gramos de óxido de nitrógeno y 0,10 moles de dióxido de carbono ejerce una presión de una atmósfera siendo su temperatura 0 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupa dicha mezcla gaseosa? Y nos da el dato que es el MR de el óxido de nitrógeno. Bueno, lo que vamos a hacer acá, vamos a anotar los datos. Lo primero que nos dice es que dentro de un mismo recipiente, ¿sí? Yo tengo una masa de 5,50 gramos y dentro de ese mismo frasco, supongamos que tenemos los gases, también tenemos 0,10 moles. ¿Sí? Y nos dice que todo esto está a una atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius. Y después nos da otro dato que era el MR, acá, que es 44. 44 gramos mol. Y nos pregunta qué volumen ocupa dicha mezcla gaseosa, ¿sí? Nos da todos los datos, pero no nos da el volumen, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo les parece que tendríamos que seguir? ¿Qué es lo que ustedes harían? Lo primero que tendríamos que hacer. Primero es unificar los criterios de unidades. Para Primero que las unidades. estén todos Y acordes a lo que piden. ujú. El 0 Las grados unidades lo centígrados, único que tenemos que pasar es la temperatura. La vamos a tener que 0 es igual a 273 Kelvin. 73 grados. Sí. Y después ninguna otra unidad más. Pero ¿qué fórmula voy a tener que aplicar para saber? Acá lo único que me pide es el volumen, es mi incógnita. Bueno, Acá lo que tengo que aplicar es la ecuación general, ¿sí? Acá sí vamos a tener que aplicar la ecuación general porque tenemos presión, temperatura, tenemos dos gases, ¿sí? No tenemos uno solo, sino que tenemos dos gases y nos da moles y nos pregunta el volumen, ¿sí? La única ecuación que tiene moles es la ecuación general, ¿sí? Pero voy a anotar primero acá la fórmula de la ecuación general, es P por B es igual a N por R por T, ¿sí? N va a ser igual a mol, y en este caso sería como si nosotros tuviésemos un frasco y dentro de ese frasco tenemos óxido de nitrógeno y dióxido de carbono, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es saber cuántos moles yo tengo dentro de ese recipiente. Voy a tener los moles de ambas sustancias, de ambos compuestos. Como los moles de dióxido de carbono yo ya los tengo, voy a calcular los moles del óxido de nitrógeno, ¿sí? Para eso hay una fórmula que es N, ¿sí? Es igual a la masa por el MR. Esto lo estuvieron viendo con la profe. Lo que voy a hacer es reemplazar, esto va a ser los moles del óxido. Voy a reemplazar, voy a tener 5,50 gramos sobre 44 gramos mol. Esto con esto se va, ¿sí? Y me va a quedar que N es igual a 0,125 mol. ¿Sí? Uy, se torció. Ahí. Esos son los moles del óxido de nitrógeno. Lo que yo tengo que hacer ahora para poder reemplazar acá, N es igual al número de moles totales. Entonces voy a necesitar el N total.
Se suman los Para dos. eso lo que vamos a hacer es sumar esto y esto, ¿sí? Voy a sumar esos dos valores para poder tener n total, ¿sí? Voy a hacer esto más los 0,10 que me da a mí el ejercicio. Eso me va a dar 135. 0,225 mol, porque estoy sumando moles, entonces la unidad me va a quedar en mol. Y ahora lo que me queda hacer es simplemente despejar. A mí mi X es el volumen, entonces me va a quedar el volumen es igual a N por R por T sobre la presión, ¿sí? Acá lo voy a escribir con este que es más pequeño, así nos entra todo. Me va a quedar el volumen es igual. N va a ser 0,225 por R, que es igual a 0,082 atmósferas por litro, sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que es igual a 273 kelvins. Todo eso me va a quedar sobre la presión, que es una atmósfera. Ahí está la unidad de R, esta es la unidad de R, ¿sí? Acá me olvidé de poner mol, pero vamos a tener mol con mol, se van a ir, atmósfera con atmósfera se van a ir, Kelvin con Kelvin se van a ir, y me va a quedar litros, que es la unidad que necesito porque estoy averiguando volumen. Y ahí me va a quedar que el volumen es igual a 0,5 litros. Y ese sería mi resultado final. Ujú. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Hay alguna duda o algo? No. ¿Nadie tiene ninguna duda? Sí, el Kelvin, no sé dónde, cómo lo simplificaste, pero no lo veo bien. Pablo sos, ¿no? Sí, Pablo. Mira, Pablo, el dato que nos daba el ejercicio era que nosotros teníamos una temperatura de 0 grados Celsius. Yo lo Sí. pasé a Kelvin. Sí, 273. 0 grados Celsius es igual a 273 Kelvin. Lo reemplacé y se me fue con la unidad de R. Acá abajo R tiene kelvins. Entonces voy Kelvin con Eso no lo había Kelvin, se visto. van. Eso no lo había visto. Es la unidad de R. Se los O sea, anoto acá. Esto 0,082. después lo vamos a subir igual. Vamos a hacer un... que R es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Ese es el número R constante. siempre va a tener ese valor. ¿Cómo? Ese es el número constante que se mantiene. Sí, ese Claro. número lo van a usar siempre. R va a valer siempre lo mismo y bueno, ustedes lo van a trabajar siempre en esta unidad. ¿Qué Lo pueden sería encontrar en R? otras. ¿Cómo? ¿Qué sería R? ¿Qué sería R? Sí. R es un valor constante. Es Como la B corta es como volumen y la R que es... cuando... Te escuché entrecortado, perdón. No te llegué a entender bien. Por ejemplo, la B corta es volumen y la R en este caso, ¿qué nombre es? ¿Qué es? La R es... ¿Qué nombre sería? R es la constante de los gases. Ah, constante de los gases. Sí. Constante de los gases. R es un valor que se determinó experimentalmente. Todas las ecuaciones, las leyes que vimos antes, se relacionan en valores constantes cuando son gases. Lo que se hizo, un científico que se llama Boltzmann, que es el que hizo la teoría cinética molecular de los gases, él lo que hizo es determinar este valor R. Él en realidad está buscando, R trabaja con los gases, pero él está buscando un valor para otra cosa y encontró R. Y lo que hizo fue trabajar con un gas
en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces trabajó con una atmósfera con 273 grados Kelvin, 1 mol y 222,4 litros, que es el volumen que ocupa 1 mol de un gas. Son valores determinados a condiciones normales de presión y temperatura. Él reemplazó todos esos valores en esta fórmula, ¿sí? Sin tener R, obviamente, en esta fórmula, y llegó al valor de R. Igualmente nosotros vamos a subir un PDF explicando el valor de R y la unidad. Pero es un valor que está definido y ustedes lo van a ver siempre con atmósferas por litros Kelvin sobre mol. Es acordárselo de memoria, ¿no? Sí, sí. Lo pueden encontrar en otras unidades, pero eso lo van a ver más adelante en otras materias, vuelven a ver otra vez Sí. gases. En tercero, en físico-química, se ven todos los estados de agregación de la materia en profundidad, todos, sólido, líquido y gaseoso. Y ahí se van a cansar de ver gases, no los van a querer ver más. Y los van a trabajar... Esta es la parte que nos toca. Le estás dando un ímpetu, hijo. Los van a trabajar en todas las unidades, los van a trabajar en joules, los van a trabajar en joule por mol, en Newton. hectopascales, en newtons, pero ahora a ustedes solo les interesa que sea atmósfera por litro Kelvin por mol, nada más. Perfecto. Que son las unidades que maneja el libro. Claro, sí. Son las unidades que maneja el libro y igualmente nosotros les vamos a subir un resumen de todo esto, pero el resumen no lo hicimos con el UDEVA, sino que lo hicimos con otro libro que es el Chang. ¿El Chang? Uh-huh. Ah, pues tengo el Curtis. El Curtis es de biología. Sí, bueno, tiene partes y partes que también son buenas. Lo estuve leyendo un poco y como dice, está bueno. El Curtis por ahí les va a servir más para algunas cosas, les pueden llegar a servir para química biológica, ¿no, Angie? Sí. Para biológica, sí. Pero el Chang es un libro que pueden consultarlo como bibliografía adicional que les da la profe. La profe se maneja con el EUDEVA y también, bueno, por ahí cuando tengan otras materias en segundo y eso, también trabaja con un libro que es el Yurkanis, para lo que es química orgánica. El Chang tiene todas las químicas, habla de todas, todo lo que es, van a encontrar de analítica, biológica, de todas las químicas van a encontrar en el Chang. Es un libro que les va a servir para todos los años, para toda la carrera. El Chang. Bueno, y eso sería todo, si no tienen ninguna duda más. Los ejercicios que faltan los vamos a subir, vamos a hacer un videíto. Sabemos que mañana tienen Zoom con la profe para no llenarlos de Zoom y lleva mucho tiempo y es cansador para ustedes también. Y vamos a hacer un video tutorial explicándoles cómo hacer los siguientes ejercicios. Perfecto. Gracias. Dale, Este buenísimo. creo que... Muy buena explicación, muy clara, muy concisa, y me despeja muchas dudas de lo que son el despeje de términos, que eso me costaba mucho. Esperemos que les haya servido. Sí, y gracias por conectar. Creo que... El secretito de poner las fórmulas al costadito para poder resolver los problemas, eso estaba buenísimo. Gracias, eso ayudó bastante. Eso lo pueden usar para todas las materias. Yo lo usaba para química, también lo usaba para física, sobre todo para física que me costaba bastante. Pero bueno, este creo que va a ser el último encuentro que tenemos porque después la semana que viene ustedes ya empiezan las clases. Y nosotros también. Y nosotras también. Nosotras también ya. Así que creo que sería nuestro último encuentro. Igual vamos a hablar con la profe, pero creemos que sería el último. Igual todos los Zoom, todos los videos están en nuestro canal de YouTube por si los quieren volver a ver o algún compañero que no se pudo conectar y les sirve y se quiere poner al día, los pueden ver también. Sí, todo eso lo vamos a subir y va a quedar ahí por si ustedes necesitan volver a consultarlo o algo. Lo pueden volver a encontrar ahí. Igual también vamos a hacer unos PDFs y eso para que a ustedes les quede todo. Y el Classroom va a estar ahí por si alguno necesita entrar y ver algo que hayamos visto, va a quedar ahí. Bueno, si no tienen ninguna duda con respecto a esto, o a la carrera, o a nada, ya estaríamos. No, yo creo que
Ahora, Ahora está bien. ahora depende de nosotros el sacrificio que hagamos para ponernos al día de todas las Claro, cositas. sí. No Eso, se asusten, por ahí el primer año cuesta, no sé, por ahí sé que hay muchos que recién terminaron el secundario o algunos por ahí se pueden sentar a estudiar después de muchos tiempos de terminar el secundario y todos tenemos tiempos distintos y aprendemos a distinto tiempo, así que no se desanimen si van atrasados o si necesitan dedicarle más tiempo a algún tema, eso tranquilos en y mi caso, que ya es la tercera vez que intento hacer el profesorado y yo terminé el secundario hace 33 años. sí, por eso, cada Así que uno cuesta un tiene poquito su poder ritmo y su agarrar. tiempo. El primer Sí, año por ahí es el que más cuesta. Así sí. que Ujú. yo les diría que si pasan primer año, después van a ir bien. En serio. No se pone Sí, tan... sí, es solo, El primer año es siempre solo, cuesta un montón. sí, no les vamos a mentir, la realidad es que tercero también cuesta Sí, tercero también es... muchísimo. Tercero cuesta mucho, El mucho. filtro. No eh, es el filtro, sino es donde más aprendes y es muy pesada, hay muchas materias muy pesadas. Tenés dos químicas, mineralogía es una materia muy pesada, fisicoquímica también. em, Pero si ustedes ya se van armando ahora de herramientas para poder estudiar, para saber organizarse, no les va a costar. Es, como les decía antes, el tiempo que a cada uno le lleve y le requiera. No importa si alguno va más atrasado que otro, eso no se tienen que fijar. Cada uno tiene sus tiempos y No, lo hay que que sentarse costó y mucho, estudiar nomás. sí, lo que pasa es que costó mucho este año la cuestión de la conexión, porque si hubiese sido la clase presencial hubiese sido otra cosa distinta. sí, Capaz que ni es más hablar de fácil o eso. menos fácil. Pero al tener este enlace tan complicado, que a veces se da y a veces no se da, porque entrada, no entrada, se corta la luz y un montón de cosas, se ha dificultado muchísimo en ese sentido. Y los tiempos que nosotros podemos utilizar en otra forma, con los trabajos también se han complicado. Ya depende también de cada uno cómo manejarse con el tiempo para poder tener la suficiente capacidad de desarrollar todos estos temas y poder comprenderlos. Así que su aporte que nos han dado fue buenísimo y muy valioso, así que muchísimas gracias. Les Bueno, agradezco de corazón nos y bueno, nos damos alegramos, como para poder seguir adelante. Yo te nos digo que alegramos que Que les les- hace haya una semana servido. estaba a punto de dejar, estaba a punto de decir, hasta cuelgo los botines, pero bueno, esto me da hincapié para seguir adelante y poder terminar. Buenísimo. Bueno, Gracias. nos alegramos que les haya servido, a nosotros también nos gustó. Y bueno, esto es nuestra forma de evaluar las prácticas, es nuestra última, compartir nuestras últimas prácticas con nosotras. No, por favor. Buenísimo. Muchas gracias, Como chicos. docente están muy bien, porque son muy explícitas, muy sencillas y dan los puntos justos como para poder entenderlo muy bien. Eso es importante. Así que fueron Bueno, claras, fueron muy buenas. Así que bueno, gracias. muchas Bueno, chicos, gracias. muchas gracias. Bueno, vamos a subir todo el viernes más o menos, así que si lo quieren volver a ver, lo vamos a subir. Sí, sí, Así sí. que ya por hoy estaríamos, ya los liberamos. Listo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Chao chicos, Chao. que sigan bien. Chao, chao. ¿Quedamos nosotras solas, Angie? Sí. ¿Vos estás viendo el chat? Ah, no, porque si como que me aparece en un coso de costado. Ah, bueno, ahora te muestro. Cierro, Santos, así se guarda la grabación. Dale. ¿Sí? Ahora nos hablamos. Sí, Ah, cerrá. Cerrá nomás.